Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal. Mi nombre es Lucía Pérez, soy psicóloga, investigadora y nómada digital y en este video quiero que hablemos de las opciones que tenemos los y las psicólogas después de recibirnos. No tanto hablando de las áreas, los puestos, donde podríamos trabajar, sino cuáles podrían ser los siguientes pasos después de recibirnos. Si estudiaste psicología en Argentina, y me imagino que en muchos países del mundo es parecido, vas a reconocer que la formación principal de nuestra carrera es para dedicarnos a la clínica de adultos, a ejercer como psicólogos, psicólogas en un consultorio, a trabajar en psicoterapia, y probablemente ese sea el camino que muchas personas deciden continuar, pero si te pasó como me pasó a mí, que te recibiste, estabas por terminar la carrera y no sabías muy bien qué querías hacer después, cuál podría ser el siguiente paso, quédate porque en este video vamos a estar hablando sobre cuáles son esas opciones, esas alternativas que tenemos, no solo los psicólogos, sino casi te diría esto es general para cualquier profesión, después de recibirnos. Así que empecemos. Antes de meternos de lleno en las opciones, déjame que te cuente un comentario que nos hizo una docente cuando yo estaba en el primer año, en el primer trimestre del primer año de la facultad, en un horario de consulta de una de las materias del primer año, en donde un compañero se estaba quejando porque obviamente era un montón de material para leer y lo que él decía era que nunca terminaba de leer. Y la profesora lo que le dijo en ese momento, y se me quedó marcado a fuego, es, no sé si es bueno o es malo, pero a partir de ahora nunca vas a terminar de leer. Lo que le quiso decir es que el ejercicio de la lectura, mientras seamos profesionales, se va a mantener siempre. No importa a qué área te dediques, no importa en qué puesto trabajes, la formación profesional, la formación permanente va a ser un eje fundamental siempre. Entonces, más allá del paso que des después de recibirte, es importante que sepas que el conocimiento avanza, que los saberes cambian y que es necesario estar a ritmo, estar actualizada con todo eso. Y por eso la lectura siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente el aprendizaje, la búsqueda del conocimiento, en fin, la formación. Entonces, estos pasos, estas opciones que voy a mencionar a continuación, que son 3 alternativas, que por lo menos yo puedo listar, van a ser siempre teniendo como eje o como hilo conductor también la formación permanente. Tu formación como profesional no se termina en la carrera en realidad es solo la base. Y antes de que continuemos también con las opciones, déjame que te diga que podés suscribirte, podés activar las notificaciones en la campanita para que te lleguen los avisos de los próximos videos, podés dejar un comentario o dejar tu me gusta. Este es un video que recién empieza, un canal que recién empieza y crecer en cualquier medio o red lleva muchísimo tiempo y todo aporte es bienvenido. Ahora sí, pasemos a las opciones. Como decíamos recién, la opción de la clínica, la opción del consultorio y sobre todo en trabajar con adultos va a ser la opción que elijan muchos, porque para eso nos forma generalmente la carrera, tiene esa orientación y probablemente ese sea el siguiente paso después de recibirte de muchos profesionales. Pero pensemos en algunas otras alternativas que, como te decía, no tienen que ver con las áreas de actuación, no tienen que ver con los puestos a los que podrías aspirar, sino que tiene que ver con caminos que podrías abrir una vez que te recibiste si no sabes muy bien por dónde seguir o qué quieres hacer. El primero que voy a mencionar son las posgraduaciones.
Cuando te decía que la carrera es la base, quiere decir que vas a necesitar seguir formándote de diferentes formas, por diferentes motivos, con diferentes enfoques, con diferente intensidad. Eso va a depender de vos. Las posgraduaciones son una de estas opciones y quiero explicarte también un poco cómo es que funciona este mundo de la posgraduación, cómo se accede, qué se hace, con qué fines, porque si no parece que es todo como, bueno, una gran bola desconocida de ofertas variables, de cursos y de cosas, sin saber muy bien la especificidad de cada uno. La primera opción que yo mencionaría son los cursos de posgraduación o los diplomados, que se lo recomendaría a alguien que quiere simplemente adentrarse un poco en un tema porque tiene interés y quiere saber si efectivamente le gusta o porque quiere ir especializándose progresivamente en un tema, ir de alguna manera definiendo una orientación en su currículum, una orientación en su práctica. Entonces, los cursos de posgraduación o los diplomados son una opción interesante porque suelen ser más livianos, suelen ser a otro ritmo, suelen ser menos demandantes, menos intensos. En segundo lugar, yo mencionaría las maestrías, que son trayectos formativos específicos para personas graduadas en determinadas áreas, un poco más intensos y demandantes que lo que puede ser un curso, un diplomado, una especialización de tipo teórica, y que puede tener dos perfiles según cuál sea tu interés. Un perfil más orientado a lo teórico, más orientado a investigar, y un perfil más orientado a la práctica. Los de tipo más orientados a la práctica son los llamados lato sensu y los tipos más orientados a la investigación, a hacer tu propio proyecto, tu propio estudio, son los llamados stricto sensu. Y luego de la maestría, obviamente, se puede seguir, ¿no? En esta, sobre todo si haces el camino formativo más relacionado a la investigación, se puede continuar con un doctorado, con un postdoctorado. Estas opciones son opciones relevantes si te interesa investigar y si te interesa la docencia, más que nada. No es que si te interesan otras cosas o no querés trabajar de eso, no vale la pena hacerlo. Siempre vale la pena el conocimiento, pero tienen un peso muy grande en quienes se dedican a la docencia y a la investigación. Y además, este tipo de titulaciones, maestría, doctorados, postdoctorados, tienen un peso muy grande en la valorización del currículum, en cuanto va a estar valorizado nuestra trayectoria académica, nuestro perfil profesional en varios ámbitos laborales, ¿no? Cuando se habla de un ajuste del salario de acuerdo a las titulaciones, generalmente se consideran maestrías, se consideran doctorados. Después de esta primera opción, que eran las posgraduaciones, voy a mencionar la segunda, que tiene que ver con la primera, que es la investigación. La investigación, y no en el sentido de encerrarte en una biblioteca, encerrarte en un laboratorio. Siempre hablo y digo, intento comunicar, insisto muchísimo en que la investigación puede ser una actividad placentera. Yo me dedico a eso, me ha abierto un montón de puertas, me ha llevado a lugares extraordinarios y obviamente que no tiene por qué ser para todo el mundo, pero tampoco tiene que ser como lo aprendimos en la facultad, que generalmente es como esa cosa pesadísima, tediosa, aburrida, estructurada, cartonada. Puede que no sea así. Puede que tenga que ver con ir estudiando, investigando sobre tus casos, sobre si te dedicas a la clínica, ¿no? O si te dedicas a cualquier otro ámbito, sobre eso puntual en lo que estás trabajando. Puede ser que lo hagas por tu cuenta, puede ser que hagas una carrera, como le hice yo, como siempre digo, es posible una carrera en investigación y es de hecho muy gratificante también. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta. No solo podemos formarnos con otros en un curso, en una carrera de posgraduación o lo que sea, sino que también podemos hacer nuestras propias investigaciones. Claro que hay que saber cómo hacer, hay que saber dónde buscar la información, cuál información es
diría yo, con más niveles de verificación o menos niveles de verificación, por decirlo de alguna forma. Pero obviamente no toda la información es igual, no es lo mismo una nota del diario que un artículo científico. Y aprender a decodificar todo eso es todo un ejercicio también. Pero es un ejercicio muy importante considerando que si queremos estar actualizados, actualizadas en nuestra área, en aquello a lo que nos dedicamos, y por ende ser buenos profesionales, porque el profesional que no se actualiza deja mucho que desear, me parece a mí. Si queremos mantener nuestro conocimiento actualizado, nuestras prácticas actualizadas, si queremos seguir aprendiendo, ampliando el conocimiento, porque como decíamos recién, la formación, la graduación es solo la base, necesitamos aprender dónde y cómo hacer nuestras propias investigaciones, incluso cuando no nos dedicamos a la investigación como carrera. Entonces, ten en cuenta esa segunda pata, este segundo sendero que también se puede abrir después de que te recibís. El tercer punto que quiero que consideres es el de la divulgación en tu área. Este es un punto en el que creo yo no hay carrera en el mundo, no hay universidad que esté a la altura de las demandas que implica hoy en día lograr hacer comunicación y de la importancia que eso tiene para cualquier profesional. Obviamente que puede haber excepciones y pueden existir casos en los que esto no es así, pero la realidad es que cada vez más necesitamos aprender a divulgar conocimiento y cada vez más es fundamental que aprendamos a hacer comunicación y nadie nos enseña. Que aprendamos a comunicar nuestro trabajo, que aprendamos a mostrarlo, que aprendamos a tener, por ejemplo, si te dedicas a la clínica, no solo tener un consultorio, sino que aprendamos a administrar y gestionar ese consultorio con todo lo que implica, desde el lado de la administración y la gestión, pero también desde el lado de la comunicación, del darte a conocer, de explicarte, de comunicar tus ideas, de comunicar tus puntos de vista, de comunicar tu trayectoria, tu experiencia, tu conocimiento. Eso es algo que no se enseña en ninguna universidad y que es una pata fundamental del conocimiento profesional y que me parece que es interesante que puedas empezar a observarlo como opción, el aprender a comunicar, el ver de qué se trata esto de la divulgación del conocimiento, una vez que terminas de estudiar, una vez que te recibiste, porque lo vas a necesitar muy probablemente y porque probablemente también si aprendes a utilizarlo como herramienta te va a dar muchísimos frutos. Y no me refiero solamente a la divulgación en las redes, a cómo hacer un video, me refiero a cuestiones básicas como cómo armar nuestro currículum, cómo tener una entrevista laboral, pasando incluso por otras cosas muy básicas que nunca aprendemos, como por ejemplo, qué impuestos tenemos que pagar, qué implica tener un consultorio, qué implica comunicar en redes, qué cosas tenemos que considerar, sobre qué cosas necesitamos ser más cautos o cautas. Eso nadie lo enseña. Esos han sido los 3 puntos que yo considero más relevantes a la hora de pensar los siguientes pasos cuando nos estamos por recibir o cuando recién nos recibimos. Acordate que la formación, la graduación es solo la base. Siempre vamos a necesitar seguir formándonos porque el conocimiento siempre va a avanzar. Y en este sentido, la formación y la trayectoria que hacemos durante la graduación, durante la carrera de la licenciatura o el tipo de carrera que hagas, va a ser homogénea y va a ser igual para todos los que cursen esa carrera, con variaciones mínimas, te diría. Sin embargo, una vez que terminás esa carrera, vas a necesitar seguir formándote y seguir haciendo tu camino. Pero ese camino no viene marcado, no hay un plan de estudios para ese camino, no hay un programa, no hay un currículum de las materias. Ese programa lo vas a tener que hacer vos vas a tener que planificar cuáles van a ser esos siguientes pasos, hacia dónde los vas a orientar y cuál va a ser finalmente tu trayectoria después de recibirte, hacia dónde querés orientarte siempre teniendo como faro la formación permanente.
Y para finalizar, como siempre, tenemos la recomendación de una película, porque no solo de formación vivimos, también a veces hay que hacer otras cosas y distraernos un poco. Y la película que te quiero recomendar es un poco boba, pero es graciosa y es interesante. Se llama Arab Blues y es la historia de esta psicóloga que después de haberse formado en Francia vuelve a su Túnez natal y se da cuenta que todo eso que aprendió en la carrera en París no tiene nada que ver con el contexto que encuentra en su país natal y tiene que readaptar toda su práctica al contexto, a las necesidades y a las demandas de las personas que empezaron a consultarla, a su entorno, y tiene que reinventarse como profesional completamente. Un poco se trata de eso después de recibirnos, inventarnos como profesionales. Eso ha sido todo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau chau.